Sí, yo Yo, prefiero presencial. yo también prefiero las presenciales, ¿por qué? Porque uno es como que tiene una limitación de tiempo y en esa franja tiene que aplicar todo el máximo potencial en esa actividad, ¿no es cierto? Eh, y bueno, ahora nosotros, por ejemplo, damos posibilidad de tener, Claro, en mi caso, profesor, es más concentración, más todo, porque acá peleo con mi hijo, con el perro, con todo exacto. peleo, Bueno, eso es para que me dejen tranquila, ¿eh? eso es un pro y un contra, digamos. ¿Cuál es el pro? Que tenemos más tiempo. Y el contra, que las condiciones de tranquilidad en las casas muchas veces no están dadas. Yo, por ejemplo, sí o sí me pongo a trabajar Es así, desde 1 de la mañana hasta las 4, o sea, ese horario donde hay un silencio en mi casa, ahí me pongo a trabajar. Durante la mañana no puedo porque hay ruidos, qué sé yo. Bueno, nos pasa a todos. claro. Y cuando yo estudiaba antes era peor, Y ahora si por no lo me voy menos, a mandar a hacer un búnker, claro, y tenés el subsuelo ahí, exactamente. un Muy búnker, voy bien. a hacer. Exacto. Y bueno, hay que manejar los horarios, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo todo el ciclo corrido justamente a raíz de que Y mi sí, horario de concentración y de estudios es nocturno y bueno, me dedico a mi formación en ese horario. Y después tenés la otra también, que si lo haces presencial, muchas veces el tiempo es sábado y tenés más limitaciones en esas cuestiones. Más allá de que, bueno, antes, por ejemplo, cuando yo estudiaba, no nos dejaban tener ni siquiera un apunte al lado, ni una fórmula, ni nada. Hoy día, digamos que eso está contemplado porque uno como docente también tiene esa posibilidad, ¿no es cierto? El día que ustedes sean docentes, pueden tener un libro al lado, material de estudio, lo que fuere, para resolver determinados problemas o situaciones. Entonces, bueno, son por lo menos criterios que fueron cambiando con el tiempo. En mi época estudiaba y no podía tener ni una fotocopia al lado, nada. O sea, era lo que tenía en la y cabeza y sí, nada es más. verdad. Cambiaron los tiempos de exigencia también. Bueno, chicos, están todos ya prácticamente. eh, Están los 12, así que vamos a trabajar y vamos a aprovechar al máximo esta media horita que tenemos. Bueno, por ahí me estaban escribiendo. Ay, se ve mi WhatsApp, mi privacidad. Bueno, este es el trabajo que les propuse. Es una integración y ahí simulé una especie de puntos, ¿sí? Ustedes tienen que ir resolviendo. Este sería un parcial presencial. ¿Por qué? Porque es corto, tiene 2 puntos y cada punto tiene índices simplemente A, B, C y D. ¿Sí? Pero es integrado. La idea era que ustedes intentaran resolver de manera en sus casas esta actividad. Supongamos que ustedes les proponen a sus alumnos, bueno, esta es la actividad que tienen que tener resuelto, entender cómo resolver esto para poder explicarles. Con el marco teórico, por supuesto, a su disposición. El marco teórico que les había sugerido es el que está en el aula y la página son 50 el tal de N, ¿sí? De N, entonces en este caso lo puedo sacar como 50 puntos. ¿Ustedes están viendo lo que escribo, no? Esto en rojo que escribo, ¿ven? ¿No? ¿Eh? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, entonces N es igual a Sí, se 50. ve. Muy bien. Dice, primera actividad es ordenar los datos anteriores en una tabla de frecuencia. Entonces, primero que voy a hacer, armar una tablita de frecuencia en donde tengo los datos, que serían, si son puntuaciones, como pueden ver, el máximo, por ejemplo, es, máximo es 9, puede ser, y el mínimo es, y el mínimo es 2. El mínimo 2. 2. Entonces, bueno, no hace falta poner 1 ni tampoco 10. Significa que a partir de 2 obtuvieron, nadie sacó 1, nadie sacó 10. ¿Sí? Bueno, los datos serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Las frecuencias, es decir, cuántas veces sacaron un 2, cuántas veces sacaron un 3, cuántas veces sacaron eso lo vamos poniendo acá. ¿Sí? Las frecuencias. Bueno, voy armando la tabla. Después voy a ir viendo si necesito otros datos. Dice, ordenar la tabla en frecuencias, de la tabla de las frecuencias y representarlos gráficamente mediante un polígono de frecuencia. Entonces, una vez que tengo la tabla armada, ¿qué voy a hacer? Un sistema de ejes cartesianos. En el eje horizontal, por lo general se ponen los valores de variables independientes, que serían entonces las notas, 2, 3, 4, 5, 6, y en el eje de ordenadas, las frecuencias. ¿Ese ¿Sí? tema es manual o lo hacemos con Excel? ¿Cómo, Cristian? ¿Hacemos manual o con Excel? Como quieran, como ¿Si quieran, hacemos manual o como con quieran, Excel? como quieran. Lo Porque pueden en hacer. Excel, cuando cargamos la tabla, tú solamente tenemos que tomar la tabla de frecuencia
X Siempre. al cuadrado por F, ¿puede ser? Siempre sí o sí, ¿ese nomás? Claro, porque son los datos por las frecuencias. ¿Sí? Pero para armar la tablita necesitas, en Excel te arma también, porque te tomás estos Sí. datos, estas dos columnas, tomás Sí, y te ya arma te todo, la pero arma. después se le ponen todos los datos. Sí, exacto, sí, 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 con cada frecuencia. ¿Sí? Entonces van a ir teniendo Ok. acá, por ejemplo, que lo pueden hacer como barras o como una línea, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia de 3 que sea de 2, que la frecuencia de 3 que sea acá, la de 4, la de 5, cada una de las frecuencias la puede ser como una línea. Y puntos máximos son los puntos, obviamente, supongo que acá hay menos, porque te dice que armes un gráfico mediante un polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es uniendo los puntos máximos. Uno es el punto, unimos, unimos, y así. ¿Se entiende? Ahí queda definido un polígono de frecuencias. ¿Está? Con la serie simple. ¿Capichi? ¿Se entiende esa parte? Bueno, quien calla Sí, se otorga. entiende. Quien calla otorga, dice el dicho. Bueno, recuerden eso nada más. La frecuencia siempre va sobre el eje de ordenadas. Y bueno, ahí hermano el gráfico que está pidiendo en esa consigna. Después, ¿qué más me pide? Dice, es el punto 1. Ahí ya tengo un punto si tengo bien hecho eso. Calcular la moda, la mediana, el primer y tercer cuartil. Bueno, la moda me fijo en la frecuencia que mayor dato tiene. Supongamos que acá, no sé, 5, 6, 7, supongo que 7 sacaron la mayoría, qué sé yo. De 50 sacaron 20, por ejemplo. ¿Sí? No tengo hecho esto porque no lo fui haciendo. Después lo voy a hacer al ejercicio y una vez que todos me pasan el trabajo, voy a ir corrigiendo y después les paso los valores bien hechos como para que cada uno se autocorrija o vea su error en que se equivocó y demás. Para no hacer la devolución en el aula. Entonces cada uno dice, me equivoqué acá, por eso me saqué tal nota. Por ejemplo, acá, si veo que el mayor de la frecuencia es 7, bueno, significa que 7 es la moda, porque es la que más se repite. Visualmente veo acá en la tabla, ¿sí? Para la redundancia. La mediana, bueno, para la mediana recordemos, podemos ir al marco teórico y vamos a ver dónde está la mediana. Esto sería simple, no es intervalo de clase. Entonces, busco para una serie simple. Esto es media aritmética de población. Mediana, ¿sí? Acá, ¿ven? Entonces, ¿qué me fijo primero? ¿Qué tengo que fijarme para calcular la mediana? Para la cantidad de datos par Si nuestros datos son impar o o par. impar. Correcto. En este ejemplo son 50. Entonces, datos par. ¿Sí? ¿Qué hago? Es par. ¿Mm? ¿Qué La hago? segunda fórmula. Se suman, Exactamente. Tomo esta. Se ¿Sí? debe ordenar Correcto. de menor a mayor. Correcto. Ahí fíjense que voy a tener que tener una información más en mi tabla, que es que necesito la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? ¿Me siguen? En la frecuencia acumulada recuerden que voy tomando las frecuencias simples y voy sumando la siguiente. Supongamos que acá era 2, acá era 3, acá era 4, bueno, va a ser 2, más 3 va a ser 5, más 4 va a ser 9, y así se va acumulando hasta que la última es 50, el total de n, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a identificar es el elemento, el número que está contenido en n sobre 2, ¿sí? Como subíndice, y el siguiente. Entonces acá tengo, si es 50, el elemento que está en 50 sobre 2, que va a ser el elemento 25, ¿verdad? El que está en la posición 25. Entonces, ¿cómo me fijo quién está en la posición 25? Supongamos que acá tengo, este está 27, por ejemplo, y el anterior era 15, supongamos. Acá está contenido 25, ¿no? Acá en 15. Entonces ahí me fijo a qué fila pertenece, a qué dato pertenece. Supongamos que es el elemento que está en la posición 25, que sería n sobre 2, va a ser 5, ¿sí? Y el elemento que está en la posición n sobre 2 más 1 va a ser 26, ¿sí? Porque 50 dividido 2, ¿sí? Más 1, 26. ¿Me siguen? Que también coincide en este caso porque está contenido en 27, también va a ser 5. Entonces, sumamos estos dos valores, me da 10, dividido 2, la media aritmética va a ser 5. Por ejemplo, no significa que este sea el resultado. Estoy dando un ejemplo
bajo valores acá que ni siquiera sé cuáles son porque no me fijé en detalle con la tabla. ¿Sí? Cada uno lo habrá hecho seguramente y ya sabe cuál es el resultado. ¿Se entendió esa parte? Para calcular la mediana. Sí, no se entendió. Bueno. Sí. Después, bueno, esa es la moda, ya tenemos mediana. Me dice el primer y tercer cuartil. Primer y tercer cuartil. Recuerden que los cuartiles es como que a la muestra total la divide en 4 partes, ¿sí? Quedando para el primer cuartil 25 de porcentaje, 25% hacia la izquierda y 75 a la derecha. El segundo cuartil coincide con la mediana, dejando 50 y 50 a ambos lados, y el tercer cuartil deja 75 a la izquierda y 75% de los datos a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo calculo esos cuartiles? El primer cuartil, por ejemplo. ¿Qué sería? Para una serie simple, ¿no es cierto? Si esto es un cuarto, Eh, esto es 2 cuartos, en el primer cuartil se toma la primera cuarta parte de todo. correcto. La primera cuarta parte, es decir, 50 dividido 4, ¿sí? 50 dividido 4, identifico dónde está 50 dividido 4 en la frecuencia acumulada y ahí identifico el primer cuartil, ¿sí? Para el tercer cuartil va a ser 3 cuartos, o sea, 3 cuartos de 50, ¿sí? O 3 por 50 dividido 4, como ustedes quieran. O 50 dividido 4 por 3, ¿sí? Y ahí me voy a dar cuenta dónde está contenido, en la frecuencia acumulada, dónde está contenido la posición, y me fijo a qué elemento corresponde. Recuerden que estoy trabajando con notas, ¿sí? Entonces tendría que estar dentro de esos parámetros de notas. Después me sigue explicar el significado de todos y cada uno de estos valores. Bueno, ¿la moda qué es? ¿La moda qué es? Lo que más se repite. O sea que puedo decir que la mayoría de mejor dicho, los alumnos han tenido como mayor nota no. Las notas que más se han obtenido entre el grupo de alumnos es tal nota porque indica la moda, ¿sí? La mediana es la nota que está en intermedio, dejando 50% de la cantidad de datos a la izquierda y a la derecha. Coincide este con el cuartil 2, puedo aclarar ahí. El primer cuartil lo que me dice es, como le decía, que me deja 25% de datos a la izquierda y 75% a la derecha, indicándome que el dato que está en la posición cuarta respecto a la muestra. Y el tercer cuartil es lo contrario, es la que deja 75% hacia la izquierda y 25% a la derecha, estando los datos agrupados, ordenados, ¿de acuerdo? Esa sería explicar el significado. Ojo que eso vale un punto, ¿eh? Un punto vale los datos y toda esta parte vale otro punto, ¿sí? Es muy importante interpretar estos datos, o sea, ¿para qué calculo? ¿Qué me dicen? ¿Para qué me sirve? ¿Qué significan? ¿Lo hago solamente por molestar? No. Me sirven para algo me dicen. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Bueno. Después me dice calcular la media, la varianza y la desviación típica o desviación estándar de las puntuaciones obtenidas. La media aritmética, sabemos que en este caso va a ser igual a la sumatoria de los datos por la frecuencia, o la frecuencia por los datos. En este caso tengo que tomar esta columnita, tengo que ir completando esta columnita. La sumatoria, puedo sumar acá directamente, tener la sumatoria, y dividir con n, que sería 50. De esa manera obtendré, exacto, de esa manera obtendré el valor de la media aritmética. La viene a ser varianza, promedio. exacto. La varianza, ¿sí? Si recordamos la varianza, también está acá, está todo acá. Bueno, el promedio estaba más arriba, si no recuerdan, el promedio estaba acá. Comenzaba hablando de eso, ahí. Analicen también las propiedades que por ahí después vamos a tomar para el final, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, ven, tiene un ejemplo de sumatoria. Bueno, esa es muy fácil porque cuando tengo frecuencias, multiplico por la frecuencia directamente, ¿sí? Dividido n, que es el total de datos. ¿Qué teníamos después? La varianza. La mediana. Tiene ejemplos. La moda, que ya dijimos también. Visualmente me doy cuenta. Varianza en la página 50 y algo, profe. 50 y algo. Ah, porque esta es la media también. Con intervalo de 54, clase. 52, por ahí
que está la varianza. Bueno, para ello voy a necesitar una serie de datos en la tabla. Vamos a ver qué datos nos pide. Desviación de medida de dispersión. Bueno, acá tenemos el rango, que es el máximo y el mínimo que les decía de los datos. También por ahí me va a servir más adelante. La desviación media. Bueno, acá ya encontramos desviación media. Me dice que necesito obtener la sumatoria. Primero que nada necesito sí o sí calcular la media aritmética. ¿Ven acá? O sea, utilizo el dato que ya obtuve anteriormente. Ojo que si este dato está mal, todo arrastro, ¿eh? Todo me va a salir mal, ¿eh? Ojo al piojo, no equivocarse. Entonces me va a convenir hacer otra tabla más acá. Voy a ir agregando a una columna más la diferencia entre cada uno de los datos menos el promedio, ¿sí? ¿Por qué? Me es más fácil hacer una tabla que ir haciendo todo un chorizo acá, que me quede muy extenso. Entonces en la tabla es más cómodo de trabajar. Directamente, una vez que obtengo los datos acá, voy obteniendo todos esos datos, hago la sumatoria y tomo ese valor acá y lo reemplazo directamente. Y ojo al piojo que es el valor absoluto de la diferencia, ¿eh? Ojo que si acá me da un número negativo, tengo que considerar positivo. Si alguno de estos me da negativo, es positivo, ¿sí? Porque es el valor absoluto de cada uno de estos datos. Entonces acá vale la aclaración ponerlo así. El valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué valor absoluto? Porque si dejo los signos negativos, se van a compensar unos con otros y esto me va a dar 0. Entonces no me va a tener sentido hacer 0 dividido n acá, ¿sí? Lo cual es incorrecto, ¿sí? Entonces, el valor absoluto anula los negativos y ahí sí puedo calcular la desviación que hay respecto de la media aritmética, ¿sí? Es la desviación media. Dividido n, bueno, que es el total de datos, como ya les dije, ¿sí? ¿Se entendió eso? Seguimos. Si alguien me dice, profe, no entiendo, me dice, detenemos. Paramos. Ahí tienen un ejemplito, ¿sí? Profe, ¿no se le tiene que multiplicar por la frecuencia simple también? Claro, claro. Si hay frecuencia, sí. Para este ejemplo, a ver. Porque yo busqué un video para realizar el trabajo ¿Mm? y era X menos el promedio por F1, Claro. por F frecuencia sería simple. Lo que pasa es que acá te da como Y ejemplo es en el la caso de, sumatoria. claro, en el caso de que acá no tengas, que no se repitan los datos, que sea solamente esos valores una vez, ahí es más sencillo, digamos, pero justamente al tener frecuencias acá, tenés que multiplicar, o sea, esta diferencia por la frecuencia, ¿sí? O sea, acá faltaría que en esta fórmula se aclare que es la sumatoria de las frecuencias simples por cada una de estas diferencias. Claro, viene ahí igual el detalle de ese dato, Cristian, ¿sí? Ojo a todo, porque acá estoy trabajando con frecuencia, acá tengo datos que se repiten, ¿sí? Si no solamente significa que voy a tomar una sola vez esa información, y si por ejemplo los otros datos se repitieron más veces que uno, por ejemplo 7 sacaron más que 2, voy a hacer una diferencia errónea ahí, una desviación media errónea. ¿Se entiende? Bien, avanzamos. Entonces, en este caso tendría que usar esta fórmula acá. Acá está Cristian, ¿ves? Justo estaba buscándola. Esta es, ¿ven? Esta es para este caso. El otro es cuando no tengo frecuencias. ¿Sí? ¿Para Sí. qué puede servir la desviación media? Justamente para darme cuenta que tan dispersos están los datos respecto a la media aritmética. ¿Te acuerdas el ejemplo que les decía del río? Si me dicen que el promedio de altura de un río es de 1,50 m y yo tengo 1,70 m, 1,65 m, supongamos, o vos cruzarías el río sabiendo que el promedio es 1,50 m. No, Yo ¿Cruzarías o no cruzarías? no. Yo no lo haría. Yo le preguntaría No, primero, no. y perfecto, pero ¿cuál es la desviación media respecto de la media aritmética? Apá, si la desviación media Claro. es un valor bajo, relativamente bajo, significa que puedo confiar en ese promedio. Si es muy alto, significa que hay mucha dispersión respecto a la media aritmética. Es decir, puede haber zonas del río donde tenga 3 profe, metros y zonas ¿cómo donde tenga... consideraríamos si es muy alto? Por eso, dependiendo de si el número es muy grande o muy pequeño.
respecto a los datos. Claro. Porque yo cuando hice me dio 0,49, creo que era. ¿Cuánto te dio? Y si nosotros eso pasamos a porcentaje de 49, 0,49 te dio. 0,49. Ujú. Y es una desviación. Y si pasa, si hacemos porcentaje de 49%. Fíjense acá, por ejemplo, en este ejemplo dice obtener la desviación media de 5, 7, 8, 10 y 16. El promedio es 9,8, pero la desviación media es de 3,04. Es relativamente bajo respecto a los datos, ¿verdad? Entonces ahí puedo confiar que la media aritmética, fíjense que 9,8 respecto a 5 y 16 no está tan extremista. ¿Sí? Cuando da más cercano a 0, hagan un ejemplo, ¿qué pasa si las notas fuesen todas 7? ¿Sí? Y el promedio es 7. Entonces la desviación media va a ser 7, va a ser 0, va a ser nula, porque significa que todos los datos coinciden con la mediana. ¿Sí? Entonces cuando más cercano está a 0 es más confiable, cuando más lejano está es menos confiable. Obviamente tiene mucho que ver con los datos con los que estoy trabajando. Si estoy trabajando con datos que tengan un solo dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, ¿verdad? Miles, por ejemplo, estoy trabajando con miles de pesos, por ejemplo, ahí tengo que tener una desviación baja relativamente respecto a los datos. ¿De acuerdo? Después, Sí, profe. ¿qué nos pedía también? Bueno, en el caso de que tengamos intervalo de clase, también la desviación media se puede calcular, pero con la marca de clase. La varianza y desviación estándar. La varianza, fíjense que necesito obtener estos datos, que son, es la sumatoria de las diferencias entre cada uno de los datos menos la media aritmética, pero elevado al cuadrado. Entonces acá tendría que agregar una columnita más, ¿sí? En donde ir calculando, x menos 1 sobre, perdón, cada uno de los datos menos la media aritmética elevadas al cuadrado, ¿sí? Obtengo todos estos valores, todo, la sumatoria de estos, reemplazo acá, y hago el cociente entre ese valor y n-1. Tengo 10 minutos ya. n-1. ¿Sí? En el caso de que tenga frecuencia, hago lo mismo. Multiplico las frecuencias para no repetir tantas veces. Eso para calcular la Profe, una varianza. consulta. ¿Sí? En este trabajo tendríamos que aplicar la segunda fórmula. ¿De cuál? La segunda fórmula tendríamos que aplicar en este trabajo. Y el del que te pide los 50 alumnos, aplicar la varianza. ¿Te das cuenta que no cambia prácticamente la fórmula? Lo único que te hace es cuando aplicas la fórmula, o sea, el resultado te da lo mismo. Porque fíjate que haces la diferencia cuadrática de cada uno de los datos con la media aritmética sobre n-1. O sea, lo único que haces es simbólicamente usar esta o esta para una muestra o una población. Pero el dato te va a dar el mismo. Utilices una u otra fórmula, ¿me entendés? Es como que aclarar nada más que ese dato se tomó de una muestra o de una población. En este caso, ¿qué sería? ¿Una muestra o una población de eso? ¿Mm? ¿Qué sería? A Cristian le pregunto. Cristian, ¿qué sería? ¿Una muestra? ¿Una muestra? ¿Seguros? Y yo creería que querían hacer una muestra, pero Profe, para mí es una población. Está bueno que justifiques por qué entendés que es una muestra o por qué es una población. ¿Aide? ¿Qué pasó? Profe, para mí es una población porque toma todo, los 50 alumnos, toma una porción de los 50 alumnos. Bien, buen punto, Cristian. ¿Escucharon lo que dijo él, no? Es decir, Más o no más. explica de vuelta, Cristian. ¿Por qué decís que es una población? Para mí es una población porque toma los 50 alumnos, no toma una porción de los 50 alumnos para realizar el trabajo. Correcto. Ahora, si el planteo fuese el siguiente, Entendido. de un total de una institución o de un colegio, por ejemplo, se tomaron 50 alumnos con sus respectivas notas, ahí sí es una muestra de la población. Ahí se aplica la muestra. Exacto, Sí, ahí se demuestra. Depende exactamente. de cómo te dice la consigna, tenés que interpretar. Exacto, muy bien. Más allá de que los resultados no cambian, ¿no es cierto? Pero es una interpretación que se hace para que el que observa la información, que percibe, interprete bien.
Bueno, la varianza, en este caso con frecuencias, para nuestro ejemplo sí es con frecuencias, así que vamos a usar esta formulita, en síntesis, esta, ¿sí? Porque acá tengo la frecuencia. En el caso no tenga frecuencia, usaba la anterior, pero en este caso tengo frecuencia, así que voy a usar esta. Ojo, no se me confundan, ¿sí? Esta es la que vamos a utilizar para la varianza. Por eso es importante que analicen bien la situación. Ahí tengo un ejemplo, bien, como así tiene que quedar una tabla de ustedes. Profe, no ¿Eh? ¿Qué, Cristian? está mal la segunda fórmula porque en los videos que yo miré nunca decía n-1 No, no está para mal. la población. No, ¿sabes lo que tenés que tener cuidado? No están mal. Hay distintas fórmulas. Usá la fórmula esa que viste en el video y usá esta y vas a tener que llegar al mismo resultado, ¿sí? Mismo resultado. Hay formas distintas de hallar. Ok. Incluso en el material que yo usaba antes, en que yo había estudiado en el profesorado, era distinto porque necesitabas usar otros datos que por ahí te pedía calcular otros valores. Todo depende de qué fórmula usás, te va a pedir que calcules unos datos u otros en la tabla, pero te vas a encontrar que ambas arrojan el mismo resultado. Son expresiones equivalentes, ¿sí? Expresiones algebraicas equivalentes. De hecho, puede hacer la Sí, sí, porque igualdad. acá toma todo completo, así que está bien. Exacto, de hecho puede hacer la igualdad, que una vez lo he demostrado en años anteriores, es un poquito más engorroso, pero está bueno demostrarlo y por qué se cumple, ¿no es cierto? Bueno, acá por ejemplo ustedes ven una tabla de cómo sería en caso de que tengan intervalo de clase, todo lo que tienen que ir hallando, ¿viste? Vieron la frecuencia, la marca de clase, el producto entre la marca de clase y la frecuencia, la diferencia cuadrática de cada una de esas diferencias, y después multiplicado por la frecuencia. O sea, todo hacerlo en tabla para que no se haga engorroso y solamente tomar la sumatoria final de los datos que necesito. ¿De acuerdo? Bueno, las propiedades de la varianza, eso lo dejo para que sea un estudio para más adelante, para el final. Y bueno, y la desviación El típica es, coeficiente, la desviación típica simplemente es expresarlo en función a la raíz cuadrada, la raíz. a la varianza. Exactamente, aplicarle la raíz. Es despejar el término cuadrático pasándolo al segundo miembro como raíz, nada más. Eso es todo lo que se hace porque como originalmente está todo en valores cuadráticos, lo que se hace es reducir de vuelta a su expresión, a su unidad original. Supongamos que estoy trabajando con pesos, me va a quedar peso al cuadrado. Entonces, para que vuelva a través ser peso, tengo que aplicarle la raíz. ¿Sí? Bueno, ahí tiene lo mismo para casos con series sin intervalo de clase, perdón, con frecuencias, sería esta fórmula de población. ¿Sí? Y bueno, ya tienen todos los datos ahí para ir calculando. Bueno, Sí. el coeficiente de variación a partir de valores coeficiente de la variación. Y acá hay una preguntita. ¿Es mucho o poco representativa de la media? Eso como conclusiones suyas. ¿Están los datos muy dispersos o poco dispersos? ¿Por qué? Ahí me doy cuenta, se interpretan lo que significa hallar el coeficiente de variación. ¿Sí? Eso lo multiplica para expresarlo de manera porcentual, como decía hoy Cristian. Y acá hacemos todo lo mismo, lo único que voy a trabajar con intervalo de clase, como me fui explicando de manera paralela. Representar los datos mediante un histograma, calcular la media de la moda, con intervalo de clase, recuerde que hay fórmulas para ellos. Una preguntita ahí que aparece, ¿cuántos litros consume a lo sumo el 38% de los camiones? Eso es una deducción a partir de los datos anteriores. Calcular la media, la varianza y la desviación típica y el coeficiente de variación. Lo único que cambia son las que se explican, profesor. Exactamente. ¿Sí? Atención ahí, las fórmulas que van a aplicar para una cosa o para otra. Y el de 38% se aplica de porcentil. Exactamente. Ahí tengo que calcular el percentil 38 sería, exactamente. Bien ahí. ¿Estamos? Bueno, por lo menos le di así un caminito Gracias, como eso para era que que le La pueda... pregunté. X, ¿Eh? ¿Qué, Dalma? profe, la X ahí es Escucha, profe, un 10. Esperen que no que eso termine. era lo que yo le había preguntado por privado, que no entendía. Ah, eso era Dalma, lo tuyo, tu duda. Y ahora ya Perfecto. me aclaró la duda, Cristian. Perfecto, genial. Bien. ¿Qué Sí, decía Silvia? gracias. Gracias, Cristian. Profe, Prepara un ahí poquito. la X sería 10, 11, 13, 15. ¿Cómo, La cómo? X ¿Qué X? sería, la X sería 10, 11, 13. ¿De cuál me estás hablando? Me confundo. ¿Del primer De ejercicio los o camiones y del ejercicio. de los camiones?
No, para hacer el sí, Ah, para hacer el gráfico. gráfico, decimos, para el Silvia, gráfico. Ay, ahí me confundí yo, profe. Me No. confundo. ¿Eh? los intervalos son los Silvia, consumos. para hacer la X tenés que sumar. Ah, bueno. Sí, ya está. Digo, No te escuché nada, Cristian. profe, la X no Profe. se tiene que calcular sumando 0 más 10 dividido 2. Esas son las marcas de clases. Se escucha no. muy mal, todo cortado. Esas son las marcas de clases, que sí, efectivamente, Y es eso así es lo como que dice te Cristian. necesitas también para aplicar lo demás. Eso necesitas, exactamente, para obtener todo lo demás. Correcto. Porque recuerden que con intervalo de clase, como no Sí. tenemos la precisión de los valores, se utiliza un representante de esos intervalos de clases. Y los intervalos de clase en este caso son de 10, de 0 a 10, 10, 20, 20, 30. Ahí sería Sí. 5, 15, Exactamente, sí. 25. Exactamente, que es el promedio entre el límite inferior y superior de cada intervalo. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Nos queda un minuto? Usted dijo que tenemos que poner, es mucho o poco la representativa de la media, Ajá, sí, si se aleja mucho o no. exacto. Cuando yo le dije que me daba como 49%, ¿es Mm. mucho o poco? ¿Vos qué pensás? Eso no es, depende de, después del 25% sería mucho. Ujú, Sí, yo también vi en un video que de 25% para arriba es mucho, pero exactamente. no Sí. estaba seguro, que como con usted todavía nos dimos, eso no nos entonces quería Sí, sacarme yo la en duda. eso tampoco no estaba segura. Bien, 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 bien. Ahí está. ¿Contestaron ustedes Ah, mismos bueno. sus preguntas? ¿Está? Cuando está más cercano a 0% es Bueno, más... Sí, pero gracias. era para sacarnos la duda porque Bueno, ahí ya entra un poco de razonamiento. A ver, yo quiero Menos. ver cómo razonan eso. ¿Sí? ¿Estamos? Pues no le quiero ya dar la Ok. respuesta, porque ahí es blanco o es negro. Entonces, ustedes decidan, a ver. Después les doy la evolución si están en lo cierto o no. Bueno, gente, nos vemos el jueves. Quiero que todos terminen para ese día y pueda hacer las evoluciones. ¿Estamos? Si no hay Ok, nada, profe. si no hay más preguntas, se pueden desconectarnos.